En una simpática reflexión que en una ocasión leí, hablaba de un joven que estaba postrado orando a Dios y le suplicaba diciendo: Señor, haz tu voluntad en esto que te estoy pidiendo. Pero después de una corta pausa pensó: bueno, solo espero que tu voluntad esté de acuerdo con la mía. A decir verdad, la mayoría de nosotros con frecuencia nos hallamos frente a esa inquietud. ¿Cómo conocer, cómo saber, cómo estar seguros de cuál sea la voluntad de Dios? Y estoy totalmente seguro que no hay un solo creyente, eso me incluye a mí, que no desee conocer y llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero, ¿en dónde puedo encontrarla? De los muchos textos que pueden ayudarnos al respecto, quiero compartir con ustedes Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice el texto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas puntuales en ese texto. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: no os conforméis a este siglo. No debemos ser conformados al patrón de este mundo. El diccionario define conformar como estar de acuerdo o acordar con. Eso significa que debemos darle la espalda a todo aquello que el mundo nos ofrece, que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. En segundo lugar dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos ser transformados, lo que significa cambiados en naturaleza, en función, en condición, mediante la renovación de nuestras mentes. Cuando algo se renueva, lo hacemos existir, lo restauramos, lo recobramos. Y aquí está el para qué, dice el apóstol Pablo: para que de ese modo nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Solo hasta que estemos en desacuerdo con la manera de pensar que rige este mundo y renovemos nuestro entendimiento mediante el conocimiento de la palabra de Dios, entonces, y solo entonces, podremos conocer su voluntad. En el Salmo 40, versículo 8, el rey David expresó: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer una aclaración como la que hizo David para muchos es difícil y puede parecer incluso imposible. La razón es que la voluntad de Dios en términos generales a menudo va a chocar con nuestra voluntad, y choca de una manera muy fuerte toda vez que la mayoría de nosotros vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad o conforme lo aprendimos en el mundo y no conforme a lo que establece la palabra de Dios. La gran mayoría de nosotros hemos experimentado la frustración, la tristeza o el dolor que produce el actuar bajo nuestra propia voluntad. A veces parecemos como pequeñitos, como chiquillos, haciendo toda clase de rabietas o pataletas y actuando de manera impulsiva, cuando lo que deberíamos haber dicho es: Dios y Padre, muéstrame qué debo hacer o decir en esta situación puntual. ¿Cuál es verdaderamente tu voluntad? Cuando de corazón dejamos todo bajo la voluntad de Dios y esperamos en Él, esto es lo que nos va a producir seguridad y verdadera paz. Ahora bien, ¿por qué para David el hacer la voluntad de Dios era lo que más le agradaba? En la segunda parte del verso lo vimos: porque tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios era para David su guía, su lumbrera, ya que a través de ella podía conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios y asimismo su voluntad, y entonces podía deleitarse y descansar en ella. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, estimado oyente, que podamos descansar en su voluntad, que está plasmada de forma específica en su palabra. Si usted, como yo, desea saber la voluntad de Dios, recuerde siempre que lo primero que necesita es amarlo. En segundo lugar, conocer su palabra. Y en tercer lugar, decidir ponerla por obra. Recuerde siempre que solo su voluntad es buena, agradable y además perfecta. Y yo supongo que, al igual que yo, usted desea todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Busquemos siempre la voluntad de Dios, que, como ya lo dije, está explícita en su palabra, y Él se encargará de hacer el resto. Dios los bendiga.